Hola y bienvenidos a un capítulo más de La Cueva Literaria. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algunos cuentos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació en Boston, Massachusetts. Era estadounidense y nació en 1804 y murió en 1849. Fue escritor de narrativa, de lírica, fue periodista y también un crítico literario muy importante en su época. Tuvo en su niñez una muy mala relación con su familia. Sus padres biológicos fallecieron y él tuvo que ser adoptado por una segunda familia llamados los Allan, de donde viene su apellido. Después, fue a vivir durante un tiempo a Inglaterra y tras esto volvió a Estados Unidos y estudió un cierto tiempo en la Universidad de Virginia. Estuvo también en el ejército y cayó en la pobreza y en el alcoholismo. Tuvo varios amores, entre los más conocidos la boda que tuvo con su prima y posteriormente murió bastante joven. Y muchos de estos elementos importantes de su vida se van a ver en varias de sus obras, en especial la importancia del periodismo. Entonces, quisiera también tener un poco de contextualización relacionados con los movimientos de la época literaria de este autor, así que le quisiera preguntar a mi compañera Victoria qué nos puede decir con respecto al romanticismo. Pues bueno, Edgar Allan Poe es uno de los mayores expositores del romanticismo, sin duda, y a lo contrario de lo que mucha gente piensa cuando escucha la palabra romanticismo y piensa en esta idea del amor y el romance y de la ternura, el romanticismo es un movimiento literario que surgió alrededor de los finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Los temas principales, por así decirlo, del romanticismo es, primero que nada, dar un contraste y una oposición al neoclasicismo y a la ilustración francesa, dejando de lado estos rasgos racionales y tomando más en cuenta, primero que nada, el individualismo, la figura del yo de parte del artista y la concentración de este en sus sentimientos, en las emociones. Y a partir de esto también nace, bueno, el principio de la sublimidad que hay dentro del romanticismo y de la atracción que tiene hacia lo fantástico, hacia lo mitológico. También la nostalgia por el pasado. En muchos diferentes textos de Edgar Allan Poe se puede ver cómo se hace una referencia a, bueno, primero una crítica al momento histórico de la revolución industrial y interés en lo exótico y en lo fantástico, como mencioné anteriormente. El terror, la nostalgia, la ansiedad, la tristeza son sentimientos y emociones muy presentes y muy características de los personajes del romanticismo, como por así decirlo es el héroe romántico, que es este personaje, esta persona que es extravagante, que tiene gustos extraños, que rechazan las normas sociales, otra característica muy importante del romanticismo. Más o menos por ahí va. Entonces, con esto también podemos notar que Edgar Allan Poe, aparte de ser uno de los tres pilares más importantes del terror, junto con Howard Phillips Lovecraft y Stephen King, tiene como característica muy importante el desarrollo de un terror psicológico, justamente por el desarrollo de los sucesos a través de las descripciones de los lugares y de las emociones, lo cual también va muy ligado con el desarrollo del romanticismo en esta época y en la literatura. Y para comenzar ya un análisis de las obras, hoy vamos a analizar 4 textos: Conversación con una momia, La pérdida del aliento, Los crímenes de la calle Morgue y El misterio de Marie Roget. Entonces, comenzando a partir de Los crímenes de la calle Morgue, se puede mencionar, y es muy importante, que este es uno de los primeros textos de la historia relacionados con lo detectivesco y lo policial, que es un género que básicamente se basa en un crimen y el desarrollo de diferentes detalles para poder llegar a una conclusión o a un entendimiento del caso. Esto está claramente relacionado también con lo que vendría a ser los detectives y la policía como elementos importantes, y en el caso especial de Edgar Allan Poe, una crítica a estos y su función. Entonces me gustaría a mi compañera Milena que si podría hacernos un pequeño resumen de lo que trata esta obra, Los crímenes de la calle Morgan. Los crímenes de la calle Morgue es un cuento que inicia primero con una explicación de qué es el análisis para el autor. Lo relaciona con la inteligencia, las matemáticas y esa forma de resolver situaciones. También hace algunas comparaciones con el juego de damas y el juego del ajedrez, y él considera que tal vez el juego de damas es donde se da como mayor análisis.
también se basa mucho en lo que es la concentración, la observación, variaciones, y también es interesante que él habla mucho sobre la fisonomía, de cómo actitudes, expresiones también que realizan los jugadores pueden llevar a un buen análisis de lo que está sucediendo en el juego. Entonces puede un jugador expresar seguridad, sorpresa, triunfo, contrariedad, y todo eso puede contribuir al poder analizar, ¿verdad?, a una persona que está dentro de un juego, como en este caso las damas. También él hace mucho énfasis en lo importante que es el análisis y que está relacionado también con la imaginación. La narración propiamente, ya la historia, se inicia en París en una primavera y parte del verano del año 1800, algo, no lo especifica. Solamente sabemos que es en el siglo XIX y nos empieza a describir al personaje Auguste Dupin, caballero de familia, dice, excelente, que perdió su fortuna y se alejó del mundo, que solamente le quedó cierta porción de su riqueza o de su parte material y que su único lujo eran los libros. También él, el narrador, dice que se encontró a este personaje en una librería, precisamente tratando de buscar un libro, que era el mismo libro que este señor buscaba. Y se hicieron muy amigos hasta el punto que decidieron irse a vivir a una mansión abandonada por causa de supersticiones, pero que en este lugar ellos se combinaban muy bien su manera de ser, su forma de pensar, y les gustaba mucho la oscuridad, la noche. De hecho, que durante el día cerraban las persianas y se sentaban a leer, a conversar sobre diferentes temas, y cuando llegaba la noche salían a veces a dar paseos y a conversar. En uno de estos paseos, el narrador se sorprende mucho porque el señor Dupin le hace una pregunta relacionada con lo que él estaba pensando en ese momento. Y entonces el señor Dupin le empieza a dar toda una explicación de cómo él logró llegar al análisis de lo que estaba pensando, haciendo un recuento de todo lo que habían vivido durante el camino que habían recorrido, que se había topado con una persona y que se había tratado de caer. Y así fue redactándole todo lo que había pasado hasta el momento de llegar a la conclusión de lo que él estaba pensando. Luego, en el cuento también se nos narra cómo llegaron a un lugar y vieron un periódico con una noticia de una situación que había ocurrido, un crimen, en la calle Morgue, precisamente, de una madre y su hija. Y las personas, los vecinos, habían llegado a ese lugar por los gritos que daban las dos personas, la mamá y la hija, en la casa, y cómo luego la policía había intervenido y habían encontrado una escena bastante sangrienta y muy extraña, y cómo empezaron a tomarle declaraciones a los vecinos y personas que habían llegado en ese momento a la escena del crimen. Era muy característico que en cada una de las declaraciones que expresaba el periódico siempre se mencionaba que había un hombre o una persona al menos que tenía una voz muy ruda y otro que tenía una voz más aguda, y algunos de los testigos lo mencionaba tal vez como áspera. Da la casualidad que muchas de estas personas eran de diferentes nacionalidades, italianos, holandeses, españoles, y cada vez que decían algo sobre las personas o las voces que habían escuchado en el cuarto piso, que era donde vivían las dos mujeres, siempre decían que la voz ruda podía ser de un francés y que era un hombre, pero que la voz aguda y áspera, algunos pensaban que podía ser de una mujer, otros pensaban que podría ser de un extranjero. Entonces cada quien empezó a decir que podía ser de otra nacionalidad diferente a la que era cada uno. Por ejemplo, unos decían que podía ser italiano, pero que él no sabía el italiano, entonces no podía asegurar que había dicho. Otro decía que podía ser español, pero que no entendía el español. Otro dijo que podía ser ruso, otro dijo que podía ser alemán. En conclusión, cada uno de los testimonios que daban las personas entrevistadas por la policía eran bastante confusos. También la escena del crimen era bastante confusa porque había un saco con oro,
habían cajones revueltos, pero se decía que podían faltar algunas de las pertenencias. Había un cuerpo, el cuerpo de la hija había sido encontrado cabeza abajo en la chimenea y el cuerpo de la madre había sido encontrado en el patio trasero, degollada, y su cabeza se había desprendido del cuerpo. Y la hija parecía que había sido estrangulada y tenía varias escoriaciones por haberla metido en un espacio tan estrecho como la chimenea. Todo esto era bastante confuso para la policía y se habían hecho muchas investigaciones. Y entonces es ahí donde entra el señor Dupin con esa especie de análisis detectivesco que él tenía y empezó a analizar y al final llegó a la conclusión de que las cosas no eran tan difíciles de interpretar y así se lo fue explicando al narrador. Al final él fue diciendo que no era raro que cada persona de diferente nacionalidad hubiese escuchado a cada uno de los hombres que hablaba, específicamente al de voz aguda, lo hubiera escuchado o hubiera pensado que era en otro idioma que hablaba, porque precisamente no era en ningún idioma humano que hablaba el asesino, puesto que resultó al final, después de todo el análisis que hizo este personaje, que había sido un animal, en este caso un orangután, que había sido capturado y este animal había sido el que se había metido a la casa por una ventana y que había también, por el susto que se había llevado por los gritos de las señoras, había actuado, ¿verdad?, en forma agresiva y había acabado con ellas, y que había sido precisamente el dueño del animal el que había llegado y no había podido subir y era el que había hablado en ese momento con el animal y era lo que habían escuchado todos los testigos. Fue una parte muy ingeniosa la forma en que el señor Dupin utilizó para descubrir esto, porque él citó, dejó un mensaje poniendo que él había encontrado el orangután, porque el orangután salió huyendo y se le perdió a su amo, y él puso un mensaje diciendo que lo tenía, que lo había encontrado, para hacer venir al marinero, que era un marinero que él era el dueño. Y fue así como llegó a la casa y lo hicieron confesar todo, el terrible crimen que al final pues había sido no por un ser humano, sino por un animal que estaba en cautiverio y que también le tenía mucho miedo a su amo porque lo trataba a latigazos, y parte también por eso fue que huyó de la escena. Y entonces se resuelve para mí de una manera muy inteligente y analítica. Fue uno de los cuentos que más me gustó y entonces ahí más o menos el resumen. Sí, es importante destacar justamente varios puntos de vista. El primero, el que es un relato que pretende ser completamente realista, manejar las cosas en un plano nada fantástico ni sobrenatural. Intenta encontrarle un orden lógico a las cosas. He ahí lo importante de que empiece con una introducción, se podría decir, de la importancia que tiene el pensamiento crítico en estas ocasiones, debido a que se dice que se necesita tanto la inteligencia como ese pensamiento de análisis, porque independientemente no funcionarían de la misma manera. Con respecto a la estructura, nuestra obra es narrada por un narrador testigo que sería el amigo del protagonista, que sería, como se mencionó anteriormente, el que hace funciones de detective, Auguste Dupin. Y en mi opinión es muy importante la crítica que se le hace a la policía en este relato, porque se podría decir que muchas veces se le llega a tachar casi de ineptitud por el hecho de que destaca cosas que o son muy evidentes o en realidad no tienen mucha importancia, dejando pasar otras como los detalles de las ventanas o pensar más allá de lo que simplemente se les ha descrito. He ahí la importancia también de la imaginación en este relato. También pude notar a través de este relato y de uno que analizaremos pronto, que sería el del misterio de Marie Roget, es que se realiza una crítica a la marina francesa, debido a que se ve un patrón en el hecho de que justamente sea un marino francés el que trae al orangután, quien lo deja escapar y hasta cierto punto el culpable de que ocurrieran los distintos asesinatos. Y ahora me gustaría saber la opinión de mi compañera Victoria con respecto a este relato.
Pues bueno, evidentemente es un relato policial, no hay ninguna duda al respecto. Sin embargo, es importante destacar que sigue siendo un relato de Edgar Allan Poe, que sigue teniendo características del romanticismo. Si bien nos alejamos del punto del contraste con la ilustración, ya que es un texto muy racional, las conclusiones a las que llega Dupin son completamente racionales, no hay nada fantástico al respecto. Si bien es un hecho que tiene muy pocas posibilidades que a uno lo mate un orangután, sigue siendo algo real. Sin embargo, hay algo muy importante a destacar acá, como lo mencioné anteriormente, que es la figura del héroe romántico, y yo la encuentro en el personaje del detective Dupin, Auguste Dupin, ya que, como se menciona al inicio del libro, en la descripción de él es un hombre extravagante, es un hombre severamente inteligente, analítico, pero que también se le podía tachar hasta de loco, característica que siempre ha definido a los personajes de Edgar Allan Poe a través del tiempo. Me gusta pensarlo como una representación de sí mismo, una persona que tal vez no encaja en la sociedad, que tiene gustos extravagantes, como por ejemplo la noche, que es un símbolo que se representa y que se repite mucho a través de todos los relatos de Poe. En mi opinión, es un texto diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar de Edgar Allan Poe, pero que sin embargo no demerita en nada. Es muy interesante y tiene un giro bastante interesante para el lector, porque si bien él critica a la policía por no considerar que tal vez no fue un humano, uno tampoco se lo imaginaría. Entonces, otra cosa que me gusta es que si bien van a ser críticas hacia la policía y hacia los detectives que no son capaces de resolver el misterio, él al final del cuento también indica cómo su trabajo no se puede desmeritar del todo y cómo no es, por así decirlo, tanto culpa de ellos, sino que están acostumbrados a pensar de cierta manera y de una manera más cuadrada y no tan fluida. Sí, inclusive esto se puede ver un poco con el pensamiento materialista que se puede llegar a desarrollar, porque llega a resultarles en extremo confuso el hecho de que en apariencia las cosas de mayor valor no hacen falta, o sea, no fue por un motivo de robo y no se logra entender que fuera por motivos personales un asesinato entre personas. Y esto también forma parte de este confusionismo que tal vez se puede llegar a realizar por parte de la policía, por el hecho de que, y como se me ha mencionado muchas veces en diferentes medios, esta también es una de las primeras obras en presentar el misterio de la habitación cerrada, un crimen aparentemente imposible de resolver porque hubiera sido imposible de realizar como tal, porque el asesino no se encuentra dentro de la habitación y la habitación está totalmente cerrada aparentemente. Y bueno, continuando con el análisis de los diferentes cuentos, me gustaría que pasáramos entonces a el relato que sería El misterio de Marie Roget, que a grandes rasgos se podría entender como que es un relato inspirado en un caso real de una mujer asesinada, si mal no recuerdo, en Nueva York. Y aquí Edgar Allan Poe nos cuenta cómo Marie Roget, que vendría a ser la víctima, aparece muerta en el río Sena, en Francia. Y se van mostrando diferentes partes de periódicos y de revistas que cubren la nota, debido a que Dupin no está en Francia o en esa zona en ese momento, así que él no puede tener la presencialidad en el caso. Entonces, todas sus evidencias es aparte de lo que dicen los diferentes medios de comunicación. Entonces, en estos medios de comunicación se revelan muchas cosas, como por ejemplo el hecho de que iba a salir con su prometido, que no pudo asistir con él. Después se revela que a una mujer se le vio entrando a un bosque a las afueras de Francia. Después se le dice que se le vio entrar con un hombre. Después que se le vio una pandilla ir por esos rumbos. Y empiezan a decirse en diferentes datos que son muy dispersos, e inclusive hay ciertas afirmaciones como el hecho de que un cadáver no debería de flotar antes de 3 días de haber sido asesinado, y que son diferentes pistas de las cuales Dupin va a basarse para intentar llegar a una aproximación de lo que sería el crimen en cuestión, llegando a una semiconclusión no totalmente cerrada de que probablemente fuese un amante o un interesado amorosamente, aparte de uno de los líderes de las revistas y de su propio prometido, que hubiera terminado asesinándola y que la llevaría en bote al río Sena para posteriormente lanzarla y huir. Entonces, de este relato me gustaría saber qué opinión podría darnos Victoria.
Pues es un texto bastante complejo porque al ser un texto policial va mucho con lo que son las pistas y algo que da mucho Dupin, este personaje, es que primero nos relata pistas y nos habla durante bastantes párrafos de estas simplemente para después descartarlas y decir que no son ciertas y que no tienen sentido y dedicar otros párrafos más a por qué estas no tienen sentido. Entonces es bastante difícil como mantener la línea. Sin embargo, de nuevo, yo creo que se puede destacar la figura de Dupin nuevamente, su pensamiento, su extravagancia. Bueno, también las descripciones que se dan acerca de los lugares físicos de este cuento. En este cuento no existe como en el pasado, no existe un terror psicológico, sino más bien un terror físico por la descripción de lugares siniestros, lugares oscuros, los bosques, los ríos y sí. Ok, también a mí me gustaría destacar que aquí hay una crítica ya no directamente a la policía. Yo siento que principalmente trata de realizar una crítica contra el periodismo. Bueno, siento que es bastante entendible a partir del hecho de que Edgar Allan Poe fue periodista también, debido a que él narra de una manera, se podría decir, desde dentro, como muchas veces los medios de comunicación de esta época, impresos, tenían hasta cierto punto una competencia entre ellos para ver quién podía dar hechos más relevantes o que llamaran más la atención de las personas, inclusive haciendo suposiciones de las cuales no tendrían las pruebas suficientes, pero que podrían causar un revuelo en la población del momento. Y como mencioné con respecto a los crímenes de la calle Morgue, en este relato se da también un elemento que es el hecho de que se concluye que el aparente amante de la señora Marie Roget, que fue el presunto asesino, tuvo que haber sido de la Marina francesa. Y esto, si mal no recuerdo, a partir de conclusiones que sacaron por la manera de amarrar el bote y demás, el cual había utilizado para lanzar a la difunta. Eso tiene relación con el cuento anterior, porque también él hace una deducción por un nudo que hizo los nudos de los marinos. Exactamente. También para mí es un gran reflejo por parte del romanticismo, digamos, aunque no tenga mucho que ver, que es esta crítica a estándares sociales. El primero siendo los medios de comunicación, que normalmente el pueblo los ve como unas fuentes confiables de donde recibir la información y toman todo lo que ellos digan como cierto y son capaces de denunciar y apuntar a personas como culpables aún sin tener las pruebas necesarias. Y segundo, la crítica a los marinos, por supuesto. Bueno, tal vez para nosotros como costarricenses no, pero para los franceses todo lo que es la parte de lo militar, lo naval, son estándares de mucho orgullo, de patriotismo y de nacionalismo. Entonces criticar esto y demandarlo viene siendo parte como de la rebeldía y de la originalidad que viene de los autores romanticistas. Sí, completamente de acuerdo, y es que hasta cierto punto es un poco contradictorio el hecho de que las personas tuvieran toda su fiabilidad en lo que sería el periódico y demás. Y inclusive Edgar Allan Poe menciona una crítica al lenguaje, porque dice que muchos de los problemas del confusionismo y de la polémica que se puede llegar a causar por los diferentes medios de comunicación están hechos por la manera en que se dicen las cosas y las palabras, porque a veces utilizan palabras que no son del todo apropiadas, aunque en cierta medida sí lo sean, solamente para hacer que la información sea más llamativa al público. Ahora me gustaría pasar al siguiente relato, publicado en 1845, que sería Conversación con una momia. No sé si le gustaría a Milena hacer un breve resumen sobre este relato. Bueno, la conversación con una momia empieza con el personaje, el narrador, que me llama la atención porque él hace un comentario que se va a comer así como una pequeña merienda antes de acostarse a dormir dice que se va a tomar una cerveza con un pan con queso, pero al final se van a 5. Es un pequeño detalle que me llamó la atención al inicio. Cuando ya está preparado para dormir, recibe una llamada de un amigo que es el doctor Bononer, y lo invita a algo que le llama mucho la atención, que va a ser como, no sé si se puede decir una autopsia o examinar una momia, que le habían dado el permiso, una momia egipcia, y entonces inmediatamente a horas de la noche pues se levanta, dice que ya estaba lo suficientemente despierto cuando recibe el mensaje, fue un mensaje escrito.
y cuando llegó al final, donde llegó a la firma, dice que se estaba completamente ya despierto. Me imagino que por la emoción que sentía por esta oportunidad, que se levantó, se vistió y se fue directamente a la casa del amigo. En la casa del amigo habían otras personas, también como Mr. Gliddon y Mr. Buckingham, que eran expertos en el estudio de la cultura egipcia. De hecho, sabían bastante porque habían hecho varias exploraciones y sabían el idioma egipcio antiguo. Pues entonces se empieza a narrar cómo esta momia tenía ojos de cristal, se suponía, porque se dice que a las momias se les sacaban las vísceras, se sacaban los ojos, parte del cerebro. Primero empiezan a examinar el sarcófago, que me llamó mucho la atención porque dice que la parte de afuera era hecha como de papiro, o sea, como de papel. Después había como dentro de esa parte otra caja y dentro de esa caja otra caja, y que ahí era donde estaba la momia. Dentro, cuando ya pudieron sacar la momia, empezaron a ver que se conservaba bastante bien y de hecho les llamó la atención sus ojos porque dice que miraban fijamente y eso se debía a que no eran movibles. Y también a las momias le sacaban las vísceras, le sacaban el cerebro y empezaron a examinarlo y no tenía orificios por donde les hubiera sacado las vísceras o le sacaban el cerebro por las narices y demás. Y también llama la atención que se describe que tenía un color como rojizo, su piel. Se debía al tipo de sustancia que se utilizaba para embalsamar, que ellos lo llaman como un betún, que luego dijeron que podía ser como un tipo de alcanfor y que luego más adelante pues se aclara que es un bicloruro de mercurio. Y entonces empiezan a examinar la momia y ven que no hay ningún orificio, que no hay nada que diga que le hayan sacado las vísceras, y se les ocurre, iban a dejarlo así todo queditito para el otro día seguir examinando, pero en eso a alguien se le ocurre que le van a poner electricidad, y cuando iban a salir de la habitación para regresar al otro día, porque ya era en la madrugada, el señor que estaba narrando se da cuenta que la momia cerró los párpados y no era posible eso. Y entonces se devuelven todos con mucha intriga y le ponen otra vez electricidad, esta vez en un dedo del pie, y la momia da una patada, es más, bota al doctor. Y luego le ponen también electricidad en su nariz y la momia empieza a hablar, y esto les llama mucho la atención, aparte de que se asustaron, pero la momia se incorpora y empieza a hablar con ellos y les empieza a hablar de muchas cosas sobre cómo fue que lo embalsamaron vivo. Se supone que él era de una familia que le decían de la sangre del escarabajo y que en esta familia no le quitaban a las momias ni las vísceras ni el cerebro, sino que los embalsamaban tal como estaban. Él dice que lo embalsamaron vivo porque tenía catalepsia y que era común en aquel entonces que algunas personas las momificaran vivas y que a los años como que despertaban. Después también va narrando varias cosas. A mí me llamó mucho la atención en lo particular cuando uno de ellos le dice a la momia sobre los dioses egipcios y la momia reacciona enojada y dice que ¿cómo que dioses egipcios? Que solamente hay un dios, un creador, y que todos los demás son simplemente como simbolismos o intermediarios para hablar con ese dios que se le tiene así como mucho respeto. Al final hablan de todos los adelantos científicos y demás, y la momia siempre rebate como que todo era ya en Egipto conocido, como que nada nuevo, y al final solamente creo que con los medicamentos o algo así es lo único que la momia no tiene nada que decir. Bueno, al final de todo esto, el narrador se va para su casa y me causa un poco también de gracia que al final él dice que no está muy bien con su esposa, que es una arpía, que no tiene mucho interés en su vida y que va a pedir que lo embalsamen y que lo despierten varios años después para ver cómo está el mundo. En mi opinión, este fue mi texto favorito porque me parece un contraste completo a todos los cuentos de Edgar Allan Poe, porque estamos acostumbrados a este terror psicológico, a esta nostalgia y seriedad de los cuentos, por ejemplo, en La muerte de la máscara roja, El gato negro, que son textos muy oscuros, muy psicológicos, y este me parece un texto casi hasta cómico por la manera en que se redacta. Es un texto bastante gracioso, se podría decir, y me parece que
que el aspecto más destacable es la crítica tan grande que se le da al momento histórico de la Revolución Industrial por medio de la comparación con el Imperio Egipto y los supuestos avances que mencionan tener los ingleses, que en realidad no lo son. Y esta es una de las características principales del momento literario y del movimiento literario. Esta crítica y sobre todo esta retrospección y por así decirlo, anhelo o deseo por el pasado, o esta vista de que el pasado era, por así decirlo, mejor que el presente, y la búsqueda de esas tradiciones. Y pues bueno, también es muy destacable el aspecto fantástico que se presenta en este cuento, el aspecto de la momia, como relata que su propio padre vivió más de 1000 años y como él apenas solo tiene 700 y cosas por el estilo. Es un texto muy interesante y, por así decirlo, muy refrescante, viéndolo en comparación a los otros cuentos de Poe. Sí, justamente este tiene un carácter casi humorístico, igualmente crítica. Considero yo que es por esta esencia de lo absurdo, casi surrealista, de la historia como tal, el hecho de que una momia pueda seguir viva hasta estos momentos y que se ha utilizado como un medio filosófico y gracioso, se podría decir, para criticar las diferencias entre las dos culturas. Algunas de las cosas que se mencionan y se discuten entre la momia y los protagonistas eran, por ejemplo, cosas relacionadas con la generación espontánea, con el dios, con la creación del vidrio, los conocimientos astronómicos, como por ejemplo era el calcular eclipses, o posteriormente los diferentes medios de transporte, y en lo que la cultura egipcia más destacaba o más pie se le daba era la arquitectura, que a pesar de que las personas creyeran que su presente en los 1800 fuera más avanzada de la que era la egipcia, sin embargo era menos majestuosa de cómo se realizaba en el antiguo Egipto. También me llamó la atención este pensamiento de la época con respecto a la electricidad, porque en esta época la electricidad apenas estaba en un desarrollo justamente por la industrialización y habían muchas creencias no confirmadas y habían grupos de personas que llegaban a pensar que a través de la electricidad se podrían reanimar cuerpos. Esto hasta cierto punto nosotros en la actualidad sabemos que puede ser cierto debido a las reanimaciones que se le hacen a ciertos cadáveres recién mueren, pero que de la manera en la que se pensaba en estas épocas no era posible revivir a una persona mucho tiempo después de muerta. El narrador es uno protagonista, justamente como se mencionó, y siento que esto ayuda mucho al entender los pensamientos y el contraste, porque el relato en sí apoya mucho lo que es el debate como un concepto para el aprendizaje, debido a que se analizan diferentes puntos de vista con diferentes argumentos para intentar llegar a una respuesta, y hay una competitividad entre las personas con el debido respeto a la momia por ser conde y por la época de la que provenía. Por otro lado, y para finalizar con el siguiente relato, estaría el relato La pérdida del aliento o Sin aliento, también conocido. No sé si le gustaría a mi compañera Victoria hacer un pequeño resumen del relato. Bueno, el relato inicia con el personaje que nos narra, por así decirlo, peleando o atacando verbalmente a su esposa, insultándola de diferentes maneras, y después aparece perder el aliento, simplemente se encuentra sin aliento, entonces se asusta muchísimo, intenta disimularlo, y entre todos estos sucesos se nos narra cómo la esposa del personaje es muy amiga y que tiene una relación muy cercana, o sea, cordialidad con el vecino. Y se nos narra que el vecino es un hombre muy esbelto, alto y de rasgos muy finos. Encontraría al personaje que se nos relata como una persona más bajita, un poquito más robusta. Y pues bueno, en la desesperación y en el intento de ocultar su condición, el personaje se va del país, pero en este viaje sucede algo muy interesante, y es que cuando se sienta es aplastado por un grupo de 3 hombres muy gordos que se le sientan uno a cada lado y uno encima y que lo dejan
casi muerto, pero como él no tiene aliento y no respira, entonces no terminan de ahogarlo. Entonces en la teoría él sigue vivo, sigue consciente. Sin embargo, cuando se dan cuenta de esto, un doctor llega y le pone un espejo en la boca para ver si tiene aliento, si respira, y como no lo hace y no responde porque sufre de catalepsia, que me parece súper interesante cómo se repiten muchísimos textos de Edgar Allan Poe la catalepsia y cómo él tiene como una obsesión por esto. Se tira del tren, después es encontrado por un dueño de un bar, lo lleva, un médico lo recibe, unos gatos casi le comen la nariz, escapa de esto, después intentando escapar de esto, cambia lugar con un prisionero y después es ahorcado, pero como no tiene aliento, no muere y al contrario, le arreglan las lesiones que le dejaron los hombres gordos, entonces logra escapar e irse, pero como tiene catalepsia, entonces la gente lo confunde por un muerto y lo ponen en un mausoleo. Y en este lugar él se pone, por así decirlo, a suponer cómo fue la muerte de alguno de los cadáveres que estaba ahí y agarra un cadáver que era de una persona muy parecida a él, un poco robusta, y empieza a comentar sobre su vida haciendo suposiciones de esta, y luego agarra el cadáver de otro que era una persona muy parecida a su vecino, alto, flaco, con rasgos muy finos, y lo agarra por la nariz y igual empieza como a suponer y casi que a insultar su vida, por decirlo de alguna manera, y en esto el cadáver despierta porque resulta que él también sufría de catalepsia y resulta ser el vecino, el muy amigo de su esposa, que también perdió el aliento muy extrañamente, o que por el contrario, en vez de perder el aliento, recibió un doble aliento. Entonces estaba como una condición muy parecida a la de él, entonces como que hacen un intercambio y cada uno queda con un aliento y continúan con sus vidas. Es muy fantástico, muy interesante cómo se narran todos los sucesos. Sí, justamente este relato, y bueno, destacando ahora ese punto final, si mal no recuerdo, hasta es en parte cómico e irónico el hecho de que se le mencione al supuesto amante de la esposa como aire de sobra o aliento largo, algo aliento así. largo. Aliento Ajá. largo y el fatal aliento. Ajá, los nombres son muy interesantes, en inglés son diferentes, entonces en la traducción siempre se pierde algo que es muy triste en los cuentos de Edgar Allan Poe. Sí, también me llama la atención el hecho de que se haya encontrado al amante de su esposa ahí, porque justamente esta fijación, tal vez por la catalepsia que tenía Edgar Allan Poe, y si mal no recuerdo haber escuchado alguna vez, es que uno de sus mayores miedos de la vida era ser enterrado vivo, Sí. lo cual se refleja en muchos de sus relatos. En muchísimos, de hecho. Y esto se ve tanto en Conversación con una momia como un temor, al mismo tiempo una admiración, pero en este lo podemos ver como un temor absoluto de que lo confundan con un muerto, porque la base de todos los problemas de la que se desarrolla es justamente la creencia de que era un cadáver por el hecho de no poder respirar. Tal vez buscándole un sentido más filosófico y profundo, se podría decir que el momento en el que él se queda sin aliento es en la pelea con su esposa. Esto debido a que, pues, si la amaba y se veía traicionado, podría sentir que había perdido su amor. Y a su vez, viendo de una manera muy de la época romántica, perder el amor es morir. En el sentido de que el amor es la vida, entonces el hecho de haberla perdido es básicamente que se quedara sin aliento, que significa su propia vida, su existencia. Y el hecho de que se encontrara al amante en el mausoleo y que este tuviera doble aliento. Y es interesante, sí, porque él dice que él tomó o le dio ese doble aliento pasando enfrente de la casa del narrador justamente. Y pues bueno, eso se repite no solo en este cuento, esta idea del amor y de un amor trágico, porque Edgar Allan Poe siempre nos presenta un amor que no termina bien. En Berenice y en muchos otros cuentos de Edgar Allan Poe se puede ver cómo en El Cuervo, principalmente en El Cuervo, cómo esta esencia del ser viene también mucho del amor. Sí, justamente. Entonces, es bastante interesante esta, tal vez, analogía, simbolismo de la interpretación que se le puede dar a los nombres en conjunto con el pensamiento de la época, del movimiento y con las emociones que se reflejan. Tendrá relación que él siempre pone, bueno, sus relaciones amorosas o problemas familiares con el hecho de que él no tuvo como una familia muy estable.
porque Claro es que como sí. esa pérdida. Edgar Allan Poe tuvo una vida súper atormentada, él tuvo bastantes problemas psicológicos y tuvo de hecho, bueno, relaciones muy polémicas, tuvo un matrimonio con su prima que, bueno, primero era su prima, segundo, él tenía por ahí de 30 años y ella tenía 14 años al momento de que tuvieron su relación, al momento que se casaron. Y esto siempre se reflejó en sus personajes y en sus héroes románticos, que como mencioné anteriormente, normalmente son personas muy extravagantes, personas locas, casi como un Poe, y siempre termina con un final trágico, como si él estuviera siempre reflejando su sufrimiento a través de sus personajes. Sí, y finalizando un poco el análisis de este relato, también puedo destacar que, como en Conversación con una momia, se da un poco de lo absurdo para dar un Ujú. carácter hasta cierto punto cómico. Sí es cómico, no es tan serio como otros cuentos o como el de la calle Morgue, por ejemplo, Es Asesinato en la calle bastante Morgue. absurdo porque cuando yo leía el de este del aliento perdido, que decía que un doctor le había sacado parte de las vísceras, Ujú. que el doctor le había arrancado las orejas, que luego cuando lo ahorcaron, yo decía, pero ¿cómo va a seguir vivo después de todo eso? Porque es algo incompatible con la vida, que le quiten las vísceras y demás. Y que además, Entonces, es un poco absurdo, ¿verdad? Yo decía, porque no podría estar vivo una persona, ¿verdad? Y sin embargo, sigue estando vivo para él, ¿verdad? y lo narra con una normalidad, como si hubiera sido un chiste, como si no le hubiera dolido, como si hubiera sido un evento tranquilo, lo cual le da también ese lado absurdo y ese humor, por decirlo de alguna manera, un humor oscuro. Sí, justamente siento que es por la acumulación de sucesos incomprensibles, desde perder el aliento, o sea, no poder respirar y seguir teniendo vida, el hecho de que fuera Aplastado. aplastado y siguiera vivo, que le tiraran un cajón encima de la cabeza, jodiéndole el cráneo y que además continuara con vida, que los gatos quisieran comerle la cara, que le cortaran las orejas, que lo abrieran, que lo ahorcaran, que lo enterraran y aún así seguir vivo. Entonces, ya tal vez a modo de conclusión, yo recomendaría mucho leer estos relatos. Son muy diferentes, tal vez hasta podrían ser separados en categorías un poco más similares, la conversación con una momia con Sin Aliento y los relatos policiales de Mary Roget y La Rue Morgue, y que definitivamente son de importancia literaria. Los policíacos, por comenzar justamente este género, y en una época tan importante como era la literatura inglesa y el romanticismo en los 1800. Y por otro lado, los relatos de Conversación con una momia y El aliento perdido, porque tienen un carácter crítico, cómico, pero que a su vez sigue manteniendo esta estética un poco oscura muy común en la época. Ahora me gustaría saber la conclusión de mi compañera Victoria. Pues bueno, yo siento que todos esos textos son muy diferentes y la verdad es, yo no los había leído antes y estaba muy acostumbrada a la estética de Edgar Allan Poe, los amores trágicos, lo oscuro, y son textos bastante diferentes y los recomiendo muchísimo, sobre todo Asesinato en la calle Morgue y Conversación con una momia. Fueron mis favoritos definitivamente. Y siento que a pesar de todo y a pesar de tener estilos tan diferentes, sigue manteniendo esa esencia romántica que, si bien es diferente y tiene diferentes puntos en cada una, se sigue manteniendo. Y definitivamente la esencia de Poe, que no se pierde nunca, que es esta oscuridad y por así decirlo, crítica a las normas sociales. Ahora me gustaría saber la conclusión que otorgaría a mi compañera Milena. Bueno, para mí fue bastante interesante leer los textos. La verdad que creo que es la primera vez que leo textos de este autor. No son así como mis géneros favoritos, pero me llamó mucho la atención el del asesinato en la calle Morgue porque me gusta mucho lo del análisis. Este tipo de detectivesco y análisis es bastante interesante y pues sí, también los otros me gustaron, el de la momia, porque siempre he admirado bastante la cultura egipcia, entonces también aparecieron ahí algunos datos que me llamaron la atención y pues sí, están interesantes, están también en algunas partes un poco absurdos para mi gusto, pero también es bonito de leer y creo que nos deja también bastante que analizar. Justamente en conversación con una momia, que es mi relato favorito de los que hemos analizado ahora, considero muy importante la crítica que se realiza por el hecho de que en realidad no sabemos tanto como creemos saber de algunas culturas antiguas, porque con el solo ejemplo de que
las personas en la época del relato creyeran que el escarabajo era un dios y que en realidad simplemente era un símbolo familiar, ya es una crítica al hecho de que nosotros estamos presuponiendo algunas cosas de algunas culturas que no conocemos a profundidad y que nos da una valoración de los sucesos del pasado y de cómo deberíamos de interpretarlos. Y bueno, muchas gracias. Este fue el capítulo relacionado con Edgar Allan Poe. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado.